Cuando millones te escuchan y tu voz pesa más que la de cualquiera, dejas de tener dudas, dejas de cuestionarte y empiezas a creer que tienes el control absoluto de tu destino. Pero eso es una ilusión, porque hay algo que ningún líder, ningún millonario, ningún hombre ha podido detener jamás: la muerte. Y peor aún, el momento en el que sabes que se está acercando. Hugo Chávez fue durante años la imagen del poder absoluto, alguien que parecía intocable, hasta que dejó de serlo. Porque cuando el cáncer apareció, no solo cambió su cuerpo, cambió su discurso, cambió su tono, cambió todo. El hombre que no se doblaba ante nada, empezó a mirar hacia arriba. Y ahí es cuando comenzó la polémica que hoy divide a millones. ¿Fue fe o fue miedo? Porque hay una frase que resume todo y que incomoda más de lo que debería. Cuando tuvo poder, no necesitaba a Dios. Y cuando sintió que lo perdía, ahora sí lo necesitaba. Y ahora la pregunta no es sobre él, es sobre ti. Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas. Dicen que el poder lo cambia todo, que cuando una persona alcanza el punto más alto, cuando millones lo siguen, cuando su voz pesa más que cualquiera, deja de necesitar explicaciones, deja de cuestionarse y empieza a creer que tiene el control absoluto de su destino. Pero la historia, una y otra vez, se encarga de destruir esa ilusión, porque hay algo que ningún poder puede detener, algo que no negocia, que no escucha discursos, que no entiende de ideologías ni de liderazgo, algo que llega sin pedir permiso y pone a todos en el mismo nivel. Y ese algo es la muerte, o peor aún, la certeza de que se está acercando. Y es justo en ese momento donde todo cambia, donde la narrativa se rompe, donde las palabras pesan y donde incluso el hombre más fuerte empieza a mostrar una cara que nadie esperaba ver. Hugo Chávez fue durante años la imagen de firmeza, del control, del liderazgo absoluto. Un hombre que hablaba con seguridad, que imponía su presencia, que no dudaba frente a las cámaras, que construyó una figura casi impenetrable. Alguien que parecía tener respuestas para todo. Alguien que no mostraba miedo. Alguien que no dejaba espacio para la debilidad. Y sin embargo, detrás de toda esa imagen, había algo que tarde o temprano iba a aparecer. Algo que no se podía ocultar para siempre. Algo que no se podía enfrentar con palabras, y eso llegó en forma de una enfermedad que no distingue entre ricos y pobres, poderosos o desconocidos. Y le digo a Dios, si lo que uno vivió y ha vivido no ha sido suficiente, sino que me faltaba esto, bienvenido. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, vida dolorosa, no me importa. Cuando el cáncer apareció en su vida, no solo comenzó una batalla física, comenzó algo mucho más profundo, una transformación que no todos entendieron, que muchos criticaron y que otros vieron como otra muestra de lo más humano que puede existir. Porque a partir de ese momento, el discurso de Chávez empezó a cambiar. Ya no era solo el líder que hablaba de revolución, ya no era solo el político que enfrentaba enemigos. Empezó a aparecer un hombre que hablaba desde otro lugar, desde una posición que no dominaba, desde una situación que no podía controlar. Recordaba, sintiendo cuántas cosas, ¿no? Cuántas ausencias. Y es ahí donde comienza la incomodidad, porque el mismo hombre que durante años proyectó una imagen de control total, empezó a demostrar necesidad. El mismo hombre que hablaba con autoridad, empezó a pedir. El mismo hombre que parecía no doblarse, empezó a mirar hacia algo más grande que él. Y fue entonces cuando muchos notaron algo que no podían ignorar. Dios empezó a aparecer en su discurso.
en una forma diferente, no como una referencia lejana, no como una parte de tradición cultural, sino como una necesidad real, como un recurso al que se aferra alguien que siente que se le está acabando el tiempo. Y eso fue lo que encendió la polémica, porque hay quienes no lo vieron como un acto de fe, sino como un acto de desesperación. Hay quienes lo interpretaron como una contradicción brutal, como un cambio que no encajaba con todo lo que había construido antes. Como si en el momento en el que el poder dejó de ser suficiente, tuvo que recurrir a algo que antes no ocupaba ese lugar en su vida pública. Y entonces surgió la frase que hasta hoy sigue repitiéndose. Cuando tuvo poder, no necesitaba a Dios. Cuando sintió que lo perdía, entonces sí lo buscó. Una frase que incomoda, directa, polémica, pero que conecta con algo muy profundo. Porque no habla solo de Chávez, habla de todos, porque obliga a hacerse una pregunta que muchos evitan. ¿Qué harías tú en su lugar? No en teoría, no desde la comodidad de tu vida actual, sino en el momento real en el que te dicen que puedes morir. En el momento en el que el tiempo deja de ser infinito. En el momento en el que te das cuenta de que no tienes el control que creías tener. ¿Seguirás pensando igual? ¿Seguirás creyendo lo mismo? ¿O también cambiarías? Porque esa parte que muchos no quieren admitir, que la mayoría de las personas no sabe cómo va a reaccionar hasta que le toca. Hasta que enfrenta algo real. Hasta que el miedo deja de ser una idea y se convierte en una sensación constante. Una presión que no desaparece. Un pensamiento que no puedes apagar. Y es ahí donde todo se reconfigura. Las prioridades cambian, las creencias cambian, la forma de ver la vida cambia y sí, también la relación con la fe. Y es aquí donde la historia deja de ser solo sobre Hugo Chávez y empieza a volverse incomodante personal. Porque es muy fácil analizarlo desde afuera. Es muy fácil decir, cambió, se contradijo, solo creyó cuando tuvo miedo. Pero esa crítica tiene un problema. Parte desde la incomodidad, desde un lugar donde nada está en riesgo, desde un punto donde sientes que todavía tienes tiempo. Y eso es lo que muchos no quieren aceptar, que la mayoría de las personas siguen creyendo que tienen el control hasta que lo pierden, que la mayoría cree tener respuestas hasta que se enfrenta a una pregunta que no puede evitar. ¿Qué pasa cuando sabes que puedes morir? Ahí no hay ideologías, ahí no hay discursos, ahí no hay orgullo que valga, solamente hay una realidad brutal. No tienes el control. Y en ese punto, la mente cambia, las prioridades cambian. Y sí, también cambia la relación con Dios, con la fe o con la relación que tengas más allá. Lo que debería de sorprender es que la gente piensa que debería de reaccionar diferente, porque la verdad es incómoda. Nadie sabe quién es realmente hasta que enfrenta todo. Ahí es donde ya no eres líder, ya no eres el fuerte, ni el que tiene respuestas. Ahí solo eres humano. Y tal vez por eso esta historia sigue incomodando tanto, porque no habla de un presidente, habla de lo que todos podrían llegar a ser cuando la vida los topa contra la pared. En el caso de Chávez, lo que muchos vieron fue un hombre que empezó a hablarle a Dios de una manera directa, sin filtros, sin la estructura de un discurso político. Como alguien que no está tratando de convencer a una audiencia, sino de aferrarse a algo que le dé sentido a lo que está viviendo. Como alguien que está buscando una respuesta en medio del caos, como alguien que por primera vez no tiene el control del mensaje. Y eso es lo que realmente impacta, porque rompe la imagen, porque destruye la idea del líder invencible, porque muestra algo que la gente no estaba acostumbrada a ver y de algo que él también se reía. Porque ya no se trata de si Chávez fue coherente o no, se trata de lo que su historia refleja, de lo que muestra sobre la naturaleza humana, de cómo reaccionamos cuando todo se tambalea, porque es muy fácil juzgar desde afuera, es muy fácil decir que alguien fue hipócrita, es muy fácil señalar contradicciones, pero es mucho más difícil mirarse a uno mismo y preguntarse ¿qué harías realmente? Porque la mayoría de las personas vive con la ilusión de control, con la idea de que tiene tiempo, de que las cosas pueden esperar, de que las preguntas importantes no son urgentes, hasta que lo son, hasta que algo pasa, hasta que la noticia cambia todo.
buscan, se aferran, miran hacia algo más. No necesariamente porque antes no creían, sino porque nunca lo habían necesitado de esa forma. Y es como Chávez antes se reía, decía que no existía, que él era más que Dios, y hasta que lo necesitó. Porque parte de una suposición que no es real, la idea de que las personas deberían ser iguales en todas las circunstancias, la idea de que no deberían cambiar, la idea de que una crisis no debería transformar a alguien, pero eso no es humano. Lo humano no es cambiar, lo humano es adaptarse, lo humano es reaccionar. Y así eso implica buscar respuestas en lugares que antes no se consideraban. Ahora, eso no significa que todos lo vean igual, porque hay quienes siguen pensando que ese cambio fue una muestra de conveniencia, que fue una reacción basada en el miedo y no en la convicción. Y esa postura también existe, y también es válida, porque al final nadie puede meterse en la mente de otra persona. Nadie puede saber con certeza qué sentía realmente. Nadie puede afirmar si fue fe auténtica o desesperación. Pero tal vez esa no es la pregunta más importante. Tal vez la pregunta no es por qué lo hizo él, sino porque esto genera tanto impacto, porque sigue siendo tema de debate, porque sigue generando reacciones. Y la respuesta es simple, porque toca algo que todos tienen: miedo, incertidumbre, duda. La necesidad de entender que hay más allá. Porque en el fondo, más allá de las ideologías, más allá de las creencias, más allá de lo que cada quien diga públicamente, hay una pregunta que nadie puede evitar para siempre. ¿Qué pasa cuando todo termina? Y es ahí donde muchas personas cambian, no por debilidad, no por hipocresía, sino porque es una de las situaciones donde el ser humano se enfrenta directamente con lo desconocido, sin filtros, sin distracciones, sin escapatoria. Y en ese momento todo lo que parecía sólido puede tambalearse, todo lo que parecía claro puede volverse confuso, todo lo que parecía seguro puede desaparecer. Y entonces lo único que queda es buscar algo que dé sentido, algo que dé esperanza, algo que haga que ese final no sea simplemente un vacío. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. Porque no se trata de un político, no se trata de un país, no se trata de una ideología, se trata de algo mucho más grande. Se trata de lo que somos cuando todo lo demás deja de importar. Se trata de la diferencia entre lo que decimos cuando todo está bien y lo que sentimos cuando todo está en riesgo. Y esa diferencia es donde está la verdad, una verdad que no siempre gusta, una verdad que incomoda, una verdad que muchos prefieren ignorar, pero que tarde o temprano todos van a enfrentar. Porque al final no importa quién seas, no importa cuánto poder tengas, no importa cuánto hayas construido, llega un punto donde todo eso deja de ser suficiente, donde el control desaparece y donde aparece la pregunta más real de todas. ¿Y ahora qué? Y tal vez, solo tal vez, es en ese momento cuando muchos miran hacia arriba. Y al final, todo se reduce a eso. No al poder, no al dinero, no a la imagen que construiste frente al mundo, donde las respuestas desaparecen, donde el control se rompe. Hugo Chávez pasó de ser un hombre que lo tenía todo al hombre que tuvo que enfrentarse a lo que nadie puede evitar. Y en ese punto ya no hay discurso que valga, ya no hay ideología que te salve, ya no hay poder que te proteja. Solo quedas tú frente a lo desconocido. Y ahí es donde nace la verdad. No la que dices frente a otros, no la que defines cuando todo está bien, sino la que aparece cuando tienes miedo. Porque es muy fácil decir en quién crees, cuando no necesitas creer en nada. Pero cuando lo pierdes todo, cuando el tiempo deja de ser infinito, cuando entiendes que no tienes el control, ahí es donde realmente se revela quién eres. Y tal vez por eso esta historia sigue incomodando tanto, porque no habla de un presidente, habla de ti, de lo que harías tú cuando estés en ese momento, porque tarde o temprano todos llegamos ahí, todos,
sin excepción. Y cuando ese día llegue, cuando no haya poder, excusas ni distracciones, solo va a quedar una pregunta, una sola. ¿En qué crees cuando ya no tienes nada más?